la palpación con los brazos elevados, la palpación de todos los cuadrantes de la mama, no importa si haces que en el sentido de las manillas del reloj, en el sentido contrario, que de manera radial, que de manera de hacia arriba, hacia abajo, no importa, lo importante es uno abarcar todo el volumen mamario y examinar la axila. Cuando uno va a examinar la axila, sí debe relajar el músculo pectoral para poder tener acceso a los ganglios del nivel 1 axilar, nivel 1 y nivel 2, y entonces se obtiene la palpación diciéndole al paciente que le ponga uno la mano sobre el hombro de nosotros y doblando el brazo. Entonces, de esa manera sí se trata de buscar si en el nivel 1, nivel 2 axilar, uno básicamente cuando va a buscar en mama compromiso ganglionar axilar, no se va por allá al ápice axilar, busca es por debajo del pectoral mayor, al ladito y por debajo del pectoral mayor, que ahí es donde está la cadena ganglionar, donde hace primeramente pues metástasis el cáncer de mama. Bueno, por acá me pregunta María, me dice, doctor, usted como mastóloga en Colombia, ¿en qué casos se ordenan las pruebas genéticas? Bueno, entonces, en Colombia se ordenan las pruebas genéticas en los casos de cáncer de mama. Cuando una mujer es candidata a hacer una prueba genómica porque le dio a una edad muy joven, o es un cáncer de mama triple negativo, o hay una historia familiar que sugiera que hay una mutación en la familia, en esos casos se hace la prueba genómica, pero es en casos que tengan ya el diagnóstico de cáncer de mama. En el caso de que esa paciente sea positiva y portadora para una prueba, para una alteración, digamos una alteración del BRCA, en esos casos a los familiares, si hay algún paciente con alguna condición que lo pueda predisponer adicionalmente al riesgo de mama, se indicaría hacer prueba genómica. Pero en Colombia todavía no ha llegado pues la ola de que a todo el mundo hacerle pruebas genómicas. Uno, porque la tecnología es muy costosa, no es para todo el mundo. Dos, las aseguradoras tienen toda la información para saber en qué casos solicitar la prueba genómica. Entonces, entre nosotros estamos solicitando las pruebas genómicas genéticas en pacientes que son casos de cáncer de mama, y si ellas son positivas, entonces ahí sí estaría indicada realizárselas a los familiares. Listo, muchas gracias. Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación. Hoy, 22 de junio de 2015, yo soy Alonso Escobar y recuerden que este espacio es gracias a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Salud. En la tarde de hoy tenemos el tema cómo garantizar una atención de calidad a nuestros adultos. Nos acompaña nuestra facilitadora, la doctora Carmen Clavijo Úsuga. Ella va a estar explicando el tema durante más o menos una hora. Si ustedes tienen preguntas relacionadas con el tema, por favor tome atenta nota, porque finalizada la explicación vamos a tener un espacio de preguntas. Las preguntas las pueden desarrollar en el área del chat y nuestra facilitadora tratar de resolverlas todas y cada una de ellas. Sean pues todos bienvenidos. Los dejo con Carmen, la doctora Carmen Clavijo, quien va a estar acompañándonos en esta teleconferencia. Doctora Carmen, bienvenida. Muchas gracias, Alonso. Buenas tardes para todos y todas. Hoy nos convoca un tema de gran trascendencia, que es cómo garantizar una atención de calidad a nuestros adultos. Como lo sabemos, y lo mencionamos en la teleconferencia anterior, existe un grave problema de salud pública en el tema de adultos. Pues ustedes saben que las enfermedades crónicas son la principal causa de muerte, de discapacidad y de enfermedades de alto costo. Y con el fin de reducir esta prevalencia es necesario establecer parámetros que garanticen una atención de calidad para el desarrollo de las actividades, procedimientos e intervenciones durante la atención del adulto, según el Plan Decenal de Salud Pública y las demás normas. Tenemos un gran reto,
orientado a contribuir ¿a qué? Al retraso de la aparición de las enfermedades crónicas y la disminución de sus complicaciones, lo que se constituye una prioridad en el Plan Decenal de Salud Pública, que es necesario anticiparse para mitigar o superar un daño, y para eso no solo se necesitan acciones institucionales, sino acciones integrales con otros sectores. Esta teleconferencia explorará el pedacito que le toca a la institución para empezar a transformar el entorno individual del paciente adulto. Bueno, el objetivo de esta teleconferencia es brindar herramientas para fortalecer en los equipos de salud la gestión del servicio de detección de alteraciones del adulto con un enfoque de mejoramiento continuo basado en la calidad, o sea, el ciclo PHBA, con el fin de ¿qué? De que mejoremos esa calidad de la atención de las personas que acuden a estos servicios y también mejoremos la calidad de sus familias. Bueno, como todos sabemos, el servicio de detección de alteraciones del adulto consiste en la atención integral. Un momento, por favor. Consiste en la atención integral que recibe el adulto para detectar oportunamente enfermedades crónicas y también para identificar e intervenir factores de riesgo mediante la educación y la sensibilización. Ustedes saben que el contacto con los adultos requiere sensibilidad, capacidad de conversar y de escucha, respuestas apropiadas a sus creencias y necesidades, y se debe tener en cuenta, entre otros aspectos, las condiciones de privacidad y confidencialidad durante la atención, el manejo de la información entregada, las condiciones locativas, tecnológicas, organizativas que promuevan una atención oportuna y respetuosa a pacientes y familiares, así como el desarrollo de habilidades para la comunicación y el diálogo por parte del equipo de salud. El servicio se puede ver afectado ¿por qué? Por falta de recursos, de insuficiencia del personal, la falta de condiciones locativas, la falta de tiempo en la atención, los obstáculos burocráticos, la carencia de equipos, la falta de evaluación y gestión en la implementación de acciones de mejoramiento. Bueno, entonces en el contenido de esta teleconferencia vamos a ver lo que es conceptos generales de calidad. De acuerdo a lo que acabé de mencionar, es importante que veamos qué es la calidad, qué es la gestión por procesos, la adherencia a la norma técnica para la detección de alteraciones del adulto, el plan de mejoramiento y las metas establecidas en el plan de salud municipal con respecto al adulto. Entonces, aquí miramos, tenemos estos adultos. ¿Qué es la calidad? Entonces vamos a empezar por definir la calidad. ¿Qué es la calidad? Es hacer lo correcto, en la forma correcta, de inmediato y desde el principio. Y lograr los mayores beneficios con los menores riesgos posibles para el paciente, dado unos recursos, según Navedia. La calidad es una filosofía de trabajo que consiste en satisfacer permanentemente las necesidades y expectativas de nuestros usuarios, y que se mide por el nivel de satisfacción. La calidad se mide por el nivel de satisfacción y con las 5 variables de calidad que ahorita les mencionamos, que aspira a recibir el servicio en condiciones favorables de oportunidad y amabilidad y seguridad. Por eso es que la calidad debe ser medida y evaluada permanentemente. Este concepto de calidad exige la definición previa de las características del modelo de atención o servicio prestado a los adultos, contar con normas de atención basadas en evidencia científica, en función de poder determinar el grado de aproximación al ideal u óptimo, que a su vez definirá el grado de calidad avanzada. La calidad en el servicio nos permite anticiparnos a los eventos de interés en salud pública, a las enfermedades y los traumatismos para que no se presenten, o si se tienen, su evolución y consecuencias sean lo menos severas posibles. Entonces acá miramos que el decreto 1011, para los que no lo conocen, Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad, del 2006, establece la calidad de la atención en salud. ¿Cómo qué? Como la provisión de servicios de salud a los usuarios, individuales y colectivos, de una manera asequible y equitativa,
a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de ¿qué? De lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios. Para efectos de evaluar y mejorar la calidad de la atención, el SOC, Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad, debe cumplir con las siguientes características. La accesibilidad. Ustedes observan ahí la accesibilidad. ¿Qué es? Es decir, la posibilidad que tiene el paciente de utilizar los servicios de salud que le garantiza el Sistema General de Seguridad Social. La oportunidad es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud. La pertinencia es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que requieren, con la mejor utilización de los recursos de acuerdo con la evidencia científica, y sus efectos secundarios son menores que los beneficios potenciales. La pertinencia es muy importante porque ahí es donde uno a veces peca por exceso o peca por defecto. Continuidad. Es el grado en el cual los usuarios reciben esas intervenciones requeridas mediante una secuencia lógica y racional de actividades basada en el conocimiento científico. O sea, la continuidad es muy importante porque es el paso a paso de la atención. ¿Cierto? Cuando yo rompo o hay una barrera, entonces no hay continuidad y se daña la atención. Y la seguridad es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias. O sea, la famosa seguridad del paciente. Entonces estos son los PACOS, ¿cierto? Que son las variables de calidad que se miden para el sistema obligatorio de la garantía de la calidad. Entonces, ustedes saben que tenemos acá la calidad de la atención, tenemos la provisión de servicios que sea asequible, o sea, la gente tenga acceso, que no hayan barreras de accesos, que sea equitativo, o sea, para todos por igual, con un nivel profesional óptimo, supuestamente todos los profesionales somos idóneos, ¿cierto? Que tengamos en cuenta los recursos disponibles y que logremos una adhesión y una satisfacción de ese usuario. Entonces, características básicas de la atención. Entonces, tenemos fundamental que sea una atención de calidad, que sea integral, porque en el paciente adulto necesitamos tener un enfoque muy integral de este paciente y que sea pertinente, es decir, que cuando apliquemos el servicio de adulto lo hagamos enfocado a los objetivos de la norma. Entonces, calidad. El prestador de salud va a tener la capacidad resolutiva y el equipo de salud capacitado para brindar una atención integral y humanizada y de alto nivel, de acuerdo con el decreto 1011, ¿cierto? Integral, orientar la atención al adulto con una mirada holística, como les decía, porque las enfermedades crónicas son multifactoriales y si no intervenimos los factores no podemos contribuir a mejorar la calidad de las personas adultas. Y pertenece a lo que les había mencionado, que es de acuerdo a los objetivos. ¿Cómo garantizamos la calidad? Entonces, cumpliendo normas, haciendo la vigilancia de los procesos, mejorando el desempeño y nos da calidad. ¿Por qué? De esta manera, la atención prestada será lo más eficaz y segura posible. Los prestadores de salud deben hacer que todos los adultos se sientan bienvenidos a la institución. Aprovechar las oportunidades en que el adulto consulta por alguna otra cosa para hacerles atención integral. Explicarle los riesgos, motivarlo para que se preocupe por su autocuidado y que consulte cuando sea pertinente. Existen algunas consideraciones importantes respecto del término de la calidad que vale la pena tener en cuenta. En primer lugar, la calidad, que esto es muy importante y yo quiero que lo tengan en cuenta en los hospitales, aquí que veo que hay mucha gente de hospital, la calidad no es un sinónimo de lujo o de complejidad, porque muchas veces se da, no, es que nosotros somos un hospital que no tiene recursos, entonces no, es que la calidad no es un sinónimo de lujo, sino que por el contrario, la calidad debe ser la misma en todos los niveles de atención. En segundo lugar, no constituye un término absoluto, sino que es un proceso de mejoramiento continuo. Entonces, no es que, es que mi hospital tiene mucha calidad, es un proceso de mejoramiento continuo. Siempre vamos a encontrar qué hacer, siempre vamos a tener cosas para mejorar. En tercer lugar, es una cualidad objetiva,
inmensurable, es decir, medida. La calidad se debe medir. Y por último, no depende de una sola persona. Recuerden que la calidad no depende de una persona, sino de un grupo de personas, de un equipo de salud que involucra a toda la institución y de una decisión gerencial. Muy importante, de una decisión gerencial. Es decir, si yo tengo un enfoque de calidad, mi hospital va a funcionar. La calidad gana, o sea, es costo efectiva, la calidad es costo efectiva. La gente cree que no, que es lujo. No, la calidad genera, o sea, es costo efectiva realmente, o sea que es fundamental que empecemos a aplicar procesos de calidad en nuestras instituciones. También es muy importante que rescatemos el concepto de trabajo en equipo, en donde todos en su conjunto, con sus saberes y actividades, contribuyen al cumplimiento de la atención con calidad. Y esta parte es fundamental, porque muchas veces vemos en las instituciones que hay una persona que tiene el conocimiento, que no lo comparte. Es que el conocimiento no es, o sea, las instituciones no pueden depender de las personas, las instituciones deben depender de los procesos. Nosotros, las personas que estamos trabajando, debemos socializar nuestro conocimiento, porque la institución, el conocimiento es de la empresa, de la institución, entonces es importante que tengamos eso en cuenta. Para esos fines es imprescindible introducir la cultura de la evaluación institucional. O sea, es muy importante que tengamos esa cultura de evaluación, desarrollando procesos evaluativos que permitan identificar la forma como se están realizando los procesos de atención al adulto y a su familia, para poder en forma rápida y eficaz establecer acciones correctivas, mejorar la calidad y seguridad de la atención. En la experiencia que hemos tenido en la ciudad de Medellín desde 2009, evaluando procesos, muchas veces nos damos cuenta que están muy enfocados al hacer, es decir, hacemos, pero no estamos midiendo si lo que estamos haciendo es efectivo, no estamos planeando lo que estamos haciendo. Entonces, todo lo que uno hace no se visibiliza. No podemos visibilizar nuestra gestión cuando no somos capaces de medir ni planear. Ahorita hablamos de ese tema. Entonces, ¿qué es la gestión por procesos? Que era el segundo tema que íbamos a trabajar. Un resultado deseado se consigue más eficientemente cuando las actividades y recursos necesarios son gestionados como un proceso, ¿cierto? Entonces, requerimos entonces que las instituciones trasciendan a un sistema de gestión por procesos. La implantación de la gestión de procesos es una de las herramientas de mejora de la gestión más efectiva para las instituciones de salud. Un resultado deseado se consigue más eficientemente cuando, como les decía, las actividades y recursos necesarios son gestionados como un proceso. Para gestionar los procesos de atención es necesario considerar los líderes. Ojo con eso, siempre deben haber dolientes de los procesos, quienes deben asumir la responsabilidad global de la gestión por procesos y la mejora continua. Para ello se debe tener la suficiente autoridad para poder implantar los cambios en el proceso que conduzcan a la mejora de sus resultados. Se debe contar con un equipo conformado por las personas directamente implicadas en el proceso. La gestión de los procesos se convierte en un elemento estratégico y dinamizador de un sistema de evaluación y control, el cual consiste en la identificación, análisis, diseño, documentación e implementación de cada una de las actividades que se llevan a cabo en una serie de etapas con el propósito de producir resultados. La gestión se interpreta como una cadena de acciones definidas en el proceso administrativo y representadas en el ciclo PHBA, que ahorita vamos a ver qué significa. Es decir, planificamos lo que vamos a hacer, luego lo hacemos, verificamos si lo que hacemos corresponde con lo planeado. Miren acá, este es el ciclo. La P es planificar. ¿Qué significa? Yo planifico y documento los procesos, eso se llama enfoque. Documento lo que escribo, lo que yo estoy planeando, ¿cierto? Hago, ejecuto y socializo, ¿cierto? Y ejecuto de acuerdo a lo que planeo. Para actuar, pues entonces ejecuto y socializo. Luego actúo, ojo, y luego corrijo si no actué de acuerdo a lo planeado.
y también corrijo para mejorar. Si lo que hicimos correspondió a lo planeado, pero no correspondió a los indicadores y metas que yo trabajé. Es decir, yo planeo y en la planeación yo digo, yo defino una meta, quiero hacer esto. El cómo, y defino el cómo lo hago. En el hacer, yo ejecuto ese cómo que definí en ese planeo. Y en la verificación, yo debo tener dos indicadores. Unos indicadores de resultado, que fue mi meta, y unos indicadores de proceso que me permiten evaluar si yo ejecuté justo como lo planeé. Entonces, si los indicadores de resultado me dan bien, significa que yo hice el hacer muy bien, lo hice de acuerdo a lo planeado. Pero si los indicadores de resultado no me dan, significa que yo tal vez planeé mal. Y como lo planeé, no era. Entonces, por eso es muy importante que en este ciclo PHA siempre tengamos indicadores de proceso y tengamos indicadores de resultado. Y en el actuar son las acciones de mejora derivadas de ¿qué? De estas brechas entre lo que yo planeo, lo que yo espero, a lo que yo tengo, ¿cierto? Entonces, este es el llamado ciclo de Deming, ¿cierto? Que está dentro del contexto de un sistema de gestión de la calidad, y el PHBA, que es un ciclo dinámico, que nos sirve ¿para qué? Para nuestra vida también. Entonces, este concepto de PHBA es algo que está presente en todas las áreas de nuestra vida profesional y personal, y si se utiliza continuamente, tanto formal como de manera informal, en todo lo que hacemos, es algo que nos va a generar muy buenos resultados. Cada actividad, no importa lo simple o compleja que sea, se enmarca en este ciclo interminable. Entonces, estos son los componentes básicos para cualquier sistema de control de gestión, ¿cierto? Y, como les decía, la planeación son las actividades que van a realizarse, deben planearse antes de que sucedan. Y también aquí, en este planeo, deben fijarse las responsabilidades para que se defina claramente a quién corresponde la obligación. Entonces, una mala planificación no me permite una ejecución y tampoco una correcta verificación. Entonces, la etapa de planeación es fundamental. Aquí vamos a documentar el proceso, como les decía, ahí se construye el marco de referencia común que permite alinear las actividades con los objetivos del servicio de adulto. Por ejemplo, ya ubicándonos en el servicio de adulto, aquí sería documentar el servicio, que lo vamos a hacer ¿bajo qué? Bajo el concepto de la norma técnica de la resolución 412, lógico, y bajo la guía 2007 vamos a documentar ese servicio. También vamos a tener en cuenta las demás GAI, las nuevas GAI del Ministerio del 2013, que también tienen que ver con la detección. Vamos a definir muy bien los objetivos de ese servicio. Vamos a establecer cuál va a ser el responsable. Vamos ahí también en la documentación de ese proceso. También vamos a mirar qué indicadores vamos a evaluar. Ahorita más adelante vemos eso. Y después de ese planeo y el cómo, el paso a paso, cómo yo voy a ejecutar el servicio. Si lo voy a hacer por demanda inducida, si lo voy a hacer por morbilidad cuando el paciente asista. O sea, todo eso debe ir en la P, que es el planeo. ¿Ok? La ejecución. La ejecución es la acción, debe realizarse de acuerdo con lo que yo escribí en la P. Ahí deben mantenerse los registros para que se pueda llevar a cabo su medición. A las personas que van a realizar las actividades se les deben proporcionar las herramientas y la capacitación adecuadas para lograr el trabajo como se ha especificado. O sea, cuando yo documento el proceso yo lo debo socializar, porque si yo no bajo ese proceso al operativo, el proceso no se va a ejecutar del modo adecuado. Entonces, no es nada más que llevar a cabo lo planeado, pero nosotros no estamos en un mundo perfecto, sino en uno perfectible, por lo tanto se debe hacer un control adecuado. En esta etapa es donde aparecen los problemas, porque es el cómo, en donde realizamos procesos que dan unos resultados, unos productos y unos servicios. ¿Qué es la verificación? Es el complemento fundamental de la planeación. Consiste en comparar los resultados de lo que hemos ejecutado con los resultados esperados. Por eso yo les decía, indicadores de procesos. Yo voy a revisar qué es lo que yo ejecuté y si lo ejecuté de acuerdo a lo planeado. Y también los indicadores de resultado, que son unas cosas que yo me planteo en el planeo, donde son cosas que generan un impacto en la calidad de vida de nuestros adultos y que los tenemos también que plantear en esa web.
Se necesita medir el éxito o fracaso de una actividad con relación a alguna norma aceptada. La base del modelo de mejora continua es la evaluación. ¿Por qué? Porque en esta se detectan puntos fuertes que hay que mantener y áreas con oportunidades de mejora, cuyo objetivo deberá ser la intervención mediante la formulación, ejecución y seguimiento de planes de mejora. Entonces, aquí yo me tengo que preguntar, ¿alcancé el resultado deseado? Entonces, comprendo y documento las diferencias, reviso los problemas y errores, qué errores tuve, qué aprendí, qué me queda aún por resolver. Entonces, aquí las herramientas en el AV incluyen los indicadores, lo que yo les decía, la auditoría, la evaluación. Todos aquellos involucrados en las actividades deben estar conscientes de que la calidad es una medida, mediante el seguimiento de indicadores, la ejecución de procesos, auditoría y seguimiento de planes de mejora. Y el actuar, que es esta es la etapa en la cual ya se detectaron los desvíos y se actuará, por eso se llama actuar, porque actúo de modo que el problema no se repita nunca más. La calidad es un proyecto interminable, o sea, su objetivo es detectar y solucionar problemas tan rápido como sea posible. La mejora de la calidad es un proceso que requiere la participación de todos, cambios en los hábitos de trabajo e incluso en la institución. La implementación de los procesos de mejora continua se logra mediante estos siguientes pasos. Primero, vamos a analizar los datos obtenidos. Vamos a analizar las causas que generan los problemas mediante la utilización de unas herramientas de calidad que me permiten proponer acciones de mejora eficaces, porque cuando yo verifico y digo mi resultado no fue de acuerdo a lo que planeé, yo tengo que analizar cuáles fueron las causas, ¿cierto? Y proponer acciones de mejora. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos, determinamos los cambios necesarios para mejorar el resultado, incorporamos esa mejora al proceso y comunicamos esa mejora a todos los integrantes de la empresa. Y identificamos ya nuevos proyectos y problemas. Entonces, cuando yo aplico el ciclo y ya no tengo, en el verificar yo ya no tengo fallas, ya me corresponde con lo planeado, y repito el ciclo, eso se llama aprendizaje organizacional. Es decir, la organización aprendió a hacer el cómo, porque el cómo es lo más difícil. A uno le definen el que haga esto, sí, lo hago, pero ¿cómo? El cómo, por eso es que en la P yo debo documentar el paso a paso del cómo lo hago. De modo que si la persona, como les decía yo ahorita, la institución no puede depender de una persona, depende del proceso. De modo que si la persona que lo hace se tiene que ir, como lo tiene documentado, la persona que llega vuelve y aplica ese proceso y el proceso no se me cae, porque si no el proceso dependería de las personas y se me estaría cayendo cada vez que la persona se va. Por eso la calidad es tan importante. Y aquí es donde se vienen los aprendizajes significativos. Cuando yo ya aprendo el cómo, eso es un aprendizaje organizacional de mucho valor para la organización. Entonces, para finalizar, debo preguntarme qué hemos planificado el día de hoy, qué hemos ejecutado. Hemos verificado si lo que hicimos corresponde a lo planeado, cómo vamos a actuar para corregir, cómo vamos a actuar para mejorar. Estamos hablando de que un ciclo constante de planear, hacer, verificar y actuar será un ciclo que produce el mejoramiento en todos los rincones de la organización y también a nivel personal, a nivel empresarial y a nivel familiar, si utilizáramos este ciclo. Bueno. Entonces, hay una pregunta que tenemos que responder y es, ¿qué buscamos con la gestión del servicio de adulto y del programa de riesgo del programa de riesgo cardiovascular? Pues unamos aquí a los dos por el tema de adulto. Buscamos la minimización de la exposición a eventos de interés en salud pública y del riesgo de padecer la enfermedad. Eso es lo que buscamos cuando gestionamos un servicio. Además de un manejo integral de la enfermedad una vez se ha presentado, ¿cierto? La importancia de fortalecer la gestión del servicio de adulto es derivada de la posibilidad de intervenir riesgos en salud. ¿Y qué es el riesgo? Es la probabilidad de la ocurrencia de un evento no deseado, evitable y negativo para la salud del individuo, que puede ser también el empeoramiento de una condición previa, por ejemplo, complicaciones cardiovasculares, o la necesidad de requerir más consumos de bienes y servicios que hubieran podido evitarse. Esto que les estoy
diciendo, está consignado en el Plan Nacional de Salud Pública. Y miren una cosa muy importante, y el riesgo en salud se transforma en riesgo financiero. Es decir, es costo efectivo empezar a intervenir factores de riesgo y detectar oportunamente enfermedades para disminuir la probabilidad de un evento de alto costo. Yo les explicaba en la teleconferencia anterior, en el análisis de las complicaciones cardiovasculares, de muerte por complicaciones cardiovasculares, que se han hecho análisis aquí en Antioquia, de 10 casos de muerte por eventos coronarios, 4 casos eran diabéticos que no estaban diagnosticados, que no estaban en programa. Entonces, por eso aquí viene la relevancia del servicio de adulto, porque es que el servicio de adulto, nosotros vamos a coger ese adulto y vamos a detectar sus enfermedades, vamos a coger ese adulto y vamos a indagar e intervenir en factores de riesgo, y eso es costo efectivo. Entonces, ya que explicamos pues el concepto de calidad, entonces lo que yo les decía, volvamos a la pregunta, ¿cómo se gestiona el servicio de adulto? En realidad, yo hice una búsqueda grande en Colombia y no tenemos experiencias importantes en el país que nos documente la implementación de este servicio. Sin embargo, aquí en la ciudad ya hemos empezado a trabajar el tema con algunas IPS. Ustedes, cuando yo les digo servicio de adulto, porque quiero pues puntualizar porque tal vez no todos tengan en cuenta que ese servicio de adulto es la aplicación de la norma técnica que está documentada en la resolución 412, que se llama detección de alteraciones del adulto, que es un servicio que se aplica a personas mayores de 45 años cada 5 años, hasta los 80. Entonces, cuando nosotros ya habíamos hecho una teleconferencia del componente clínico, cómo se debe atender clínicamente, ahora lo que vamos a responder es cómo vamos a fortalecer la gestión de este servicio para que junto con el componente clínico sea un servicio fuerte, ¿cierto? Con calidad. Entonces dice, antes de empezar a concretar este punto, yo quiero contarles que la Secretaría de Salud de Medellín, desde el año 2008, diseñó e implementó en las IPS de la ciudad de Medellín un instrumento para la evaluación del desarrollo de los procesos de atención. Y también diseñó otro instrumento para la adherencia del personal de salud a las normas técnicas de protección específica, detección temprana y aplicación de las guías para las enfermedades de interés de salud pública, con el fin de generar un análisis que le permitiera a las IPS la realimentación oportuna, la toma de decisiones y el mejoramiento de la adherencia a estas normas técnicas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. ¿Por qué? Porque queremos impactar positivamente los indicadores de salud propuestos en el corto y mediano plazo bajo el ciclo PHBA. Entonces, un instrumento que tiene los siguientes estándares, que son estos que ustedes ven aquí: caracterización de la población, inducción a la demanda, estrategias ISE dirigidas al personal, al usuario, ISE a salud. Estrategias ISE son información, educación y comunicación, búsqueda de inasistentes, la suficiencia del talento humano, la suficiencia de recursos físicos y tecnológicos y la auditoría íntegras de calidad. Este es el referencial de procesos que nosotros aplicamos en la ciudad de Medellín desde el año 2008, ¿cierto? Lo aplicamos en todas las normas, no solamente en adulto. Hoy vamos a mirar adulto, pero eso lo aplicamos en todas las normas porque la idea es que fortalezcamos todo el proceso de promoción y prevención. En este punto es donde yo quiero recalcar que desde aquí empieza la gestión del servicio. ¿Cómo? Vamos a iniciar con la caracterización de este grupo poblacional, la identificación de esta población sujeta a la demanda inducida, la definición de un plan de implementación del servicio que incluya las estrategias al usuario, al funcionario, la búsqueda de inasistentes, asegure una suficiencia del talento humano para prestar el servicio, una suficiencia de recursos físicos y tecnológicos, y además se aplique un proceso de auditoría para el mejoramiento de la calidad. O sea, es decir, vamos a verificar si el servicio sí está siendo efectivo y debe tener un doliente o líder encargado de sacar adelante este servicio. Entonces, este es el referencial, miren lo que tan, este es el referencial para las personas que no lo conocen, que hemos venido aplicando en la Secretaría de Salud de Medellín, donde miren que hay 4 cosas, 4 componentes, que es la P, la H,
que comprende la ejecución y la socialización, la UE y la A. Miren cómo cada uno corresponde y cada uno se califica mínimo, incipiente, medio y adecuado. Cuando calificamos aquí un sí, entonces un mínimo es que no tiene nada, un incipiente la P, o sea, tienes el proceso documentado pero no lo has ejecutado, o un incipiente también es el proceso la H, tienes la H, o sea, estás ejecutando pero sin una documentación. Tenemos un medio cuando el proceso está documentado, está implementado y socializado. Tenemos un adecuado cuando tenemos todos los mecanismos de medición y un avanzado cuando revisamos estos indicadores y hay brechas y hay acciones de mejora. O sea, está en mejoramiento continuo. Este es el referencial que utilizamos nosotros para evaluar los procesos de promoción y prevención. Entonces, vamos a mirar cada uno, pero para adultos, ¿listo? Porque lo que estamos hoy mirando es cómo vamos a implementar el servicio de adulto. Entonces, en caracterización de la población. ¿Qué es la caracterización de la población? Es la identificación de la población objetivo de trabajo. ¿Por medio de qué? De variables demográficas, sociales y de salud, y el perfil epidemiológico. Entonces, ¿qué le preguntamos? Si la IPS tiene implementado un proceso por medio del cual realiza su caracterización de la población. Debe contener como mínimo las siguientes variables: el grupo poblacional, la procedencia, la edad, el sexo, la etnia, la escolaridad, la profesión, el oficio. Debe tener también variables sociales como régimen de seguridad social, SISBEN, dirección, nivel socioeconómico, teléfono, ¿cierto? Y hay unas variables de salud, que en el caso de adultos serían la clasificación del riesgo, el control de exámenes de laboratorio, el estado nutricional, los estilos de vida, tabaquismo o no, bueno, lo que uno le vaya colocando de acuerdo a lo que cada institución autónomamente quiera colocarle pues a esa base de datos. Necesitamos, lógicamente, conocer nuestra población para poder orientar políticas. Si yo sé que mi población, la mayoría, un 80% son analfabetas, digamos un ejemplo, entonces en mi planeo de las estrategias de educación e información al usuario, yo cómo voy a colocarles, hagamos unos volantes para que ellos lean, si yo sé que el 80% de mi población es analfabeta. Por eso es importante conocer las características socioculturales de esa población para poder hacer un planeo acorde a mi población, porque si no yo estoy completamente descontextualizada. En adulto, la experiencia que hemos tenido, porque pues nosotros acá lo que hacemos es evaluar el servicio, entrarnos a los consultorios y hacer como una especie de auditoría concurrente, pero es más bien una asesoría, es reunirnos con la parte administrativa de las instituciones para sentarnos a planear cómo se va a gestionar, cómo se va a implementar ese servicio. Entonces, aquí la experiencia con algunas IPS es la construcción de una base de datos para el servicio de adulto, que contiene esas variables que hablamos: nombres, sexo, teléfono, edad, fecha de la consulta, factores de riesgo, diagnósticos nuevos, porque si tú atiendes a un paciente adulto que te llegó sano, pero en la consulta de adulto le diagnosticaste una hipertensión, entonces es un diagnóstico nuevo, ¿cierto? Los exámenes de laboratorio que le mandaste, que deben ser los de la norma, ustedes saben cuáles son los de la norma, que tenemos la glicemia, la creatinina, parcial de orina y el perfil lipídico. Esos son los exámenes que pide la 412, ¿cierto? La demanda inducida que puedes hacer, y ya otras cosas que uno le quiera colocar, factores de riesgo, ¿cierto? A esa base de datos. Esta base de datos, en algunas instituciones, la arrastran del diagnóstico. Es decir, yo atiendo al paciente, digamos que a mí me llegó un paciente, les vamos a poner un ejemplo, me llegó un paciente por un dolor de garganta, entonces yo lo atiendo, ¿cierto? Atiendo a este paciente, coloco todos sus datos, y en el diagnóstico, porque eso es otra cosa muy importante que estamos estandarizando en Medellín, porque en el código C10 no está adulto, pues un código específico de adulto no está. Estamos estandarizando que cuando apliquemos el servicio de adulto, le coloquemos el código Z108, cuando se aplique el servicio, que es paciente con consulta a otras subpoblaciones, que sería la población adulta, ¿cierto? Entonces, Z108. Entonces, cuando colocas el Z108, el sistema arrastra Z108 y le arrastra todas las variables, y esas variables se van a una base de datos. Lo otro que es importante
aquí en la caracterización de la población es que a partir de la población asignada de la IPS podemos calcular la cobertura a aplicar en el servicio, según las metas que usted defina por IPS. La idea es que, por ejemplo, vamos a revisar el número de consultas de mayores de 45 años en el año 2014. Vamos a hacer un ejemplo. Yo quiero saber qué cobertura y cuánto atiendo yo de adultos. Entonces yo cojo y coloco número de consultas mayores de 45 años en el año 2014. Las filtro por quinquenio, es decir, filtro 45 años, 50, 50, las consultas de esas edades, de ese año. Le quito la frecuencia de uso, habría que quitar la frecuencia de uso porque una persona puede consultar, una persona de 45 años me puede consultar 2 veces, y es por persona, no por consulta. Entonces le quito la frecuencia de uso, y a este dato también le quito los pacientes del programa de riesgo cardiovascular, ¿cierto? Porque estos pacientes salen del servicio de adulto, y con este resultado estoy calculando el número aproximado de adultos que llegan a la consulta por morbilidad y a los cuales yo les podría aplicar el servicio. Y ahí calculo la cobertura proyectada y defino una meta. Es decir, ustedes saben que en la 3384 la meta era del 30%, pero como ahora vino la 4505 que es por individual, ustedes pueden iniciar con una meta que la debe definir la institución autónomamente. Entonces eso es caracterización de la población. Estrategias de inducción a la demanda. Están consignadas en el acuerdo 117 del 98. ¿Y qué es? Hace referencia a la acción de organizar, incentivar y orientar a la población hacia la utilización de los servicios de protección específica y detección temprana. Y aquí podemos tener unos indicadores, por ejemplo, proporción de efectividad de la demanda inducida. Es decir, los usuarios que yo les hago la demanda inducida estaría en el denominador y arriba los usuarios que vinieron. Es efectiva la demanda inducida porque mis usuarios vinieron, ¿cierto? Entonces, por políticas institucionales en algunas IPS al servicio de adulto no se le está haciendo demanda inducida aquí en Medellín. Algunas IPS hacen demanda inducida al servicio de adulto, algunas IPS no lo hacen, ¿cierto? En otras IPS sí lo hacen para cumplir metas. En este estándar se pregunta si en la institución ya se tiene establecido ese programa, ¿cierto? Es muy importante aquí que si queremos fortalecer el servicio de adulto, podemos utilizar 2 métodos. Primero, por demanda inducida, es decir, como les decía, la caracterización de la población. Yo analizo, yo calculo la cobertura de los usuarios más o menos que me vienen en un año, ¿cierto? A cuántos corresponden de la población asignada. Y después de que yo calculo eso, entonces yo puedo pensar, bueno, si mi meta no se cumple, la meta que yo definí como institución, entonces yo empiezo a hacer demanda inducida a usuarios mayores de 45, los llamo. Señor, usted tiene derecho a una consulta a partir de los 45 años o los 50, ya le asignamos una cita, venga. Bueno, esa es la demanda inducida que se le puede hacer a un paciente. O también el paciente me puede llegar por morbilidad, ¿cierto? Entonces un paciente me puede llegar por la implementación de un buen servicio que asegure la efectividad de la demanda inducida o por consulta espontánea en estos grupos de edad. Es muy importante también por morbilidad, no solo por demanda inducida, porque ahí aprovechamos la oportunidad de que el usuario llegó. Porque él llega, muchas veces uno los puede llamar y no van, porque están sanos. Ustedes saben que tenemos una cultura que solamente vamos cuando estamos enfermos. Entonces hay que aprovechar esa oportunidad de que el paciente llegó para hacerle la atención integral, ¿cierto? Y hacerle educación en factores de riesgo. Entonces, como les decía, podemos hacer demanda inducida. Vámonos con el tercer punto, que son IS a usuarios. Entonces, ¿qué dice? Se busca si la institución tiene documentado un plan que contemple las estrategias de información, comunicación y educación a los usuarios, a los adultos, ¿cierto? Y a sus familias. Aquí es muy importante definir estrategias de capacitación grupales. Esto sí está muy quedado porque de todas formas la norma no está reforzando en el servicio de adulto, la 412 no dice que deba ser grupal, pero realmente yo creo que es importante
estrategias de capacitación grupales por un equipo interdisciplinario, como se hace en vascular. En vascular lo tiene, Medellín lo tiene, las instituciones de salud de Medellín tienen, me parece en mi concepto, tienen un buen programa de algunas IPS de información, educación y comunicación dirigida a los usuarios con hipertensión y diabetes. Falta fortalecer en el adulto sano, que también es muy importante, porque ese es el adulto que nosotros tenemos que coger antes de que se enferme. Entonces, y hay también estrategias individuales, realizadas por médico o por enfermería, ¿cierto? Aquí, ¿qué pasa? No se tiene un programa estructurado de educación para los adultos, pues diferente al programa de riesgo cardiovascular. Es importante que debemos realizar la educación individualizada en la historia clínica, según objetivos, porque eso también lo hemos visto mucho. Cuando hacemos auditoría, y yo que hago auditoría concurrente, yo sí lo veo. Es decir, el médico educa al paciente mientras le hace el examen físico, pero por temas de tiempo no lo escribe en la historia clínica, y al hacer la evaluación de adherencia a la historia, eso no está consignado, entonces les va mal, pero realmente lo educa. Algunas veces pues. Entonces miren, es muy importante aquí que partiendo de sus necesidades, o sea, las necesidades del adulto, y de sus conocimientos, debemos establecer una comunicación asertiva con este usuario, que nos permita empoderarlo mediante la educación en factores de riesgo, en tabaquismo, sedentarismo, dieta, garantizando que el usuario comprenda y aplique lo aprendido. En esa parte también, y yo les he mencionado mucho, que nosotros en la universidad, por ejemplo, a los médicos no nos brindan esas herramientas para establecer una comunicación asertiva con el usuario. En el proceso de asesoría de asistencia técnica que hemos venido realizando en Medellín, observamos dificultades en el abordaje de los factores de riesgo. Por eso es muy importante fortalecer la calidad de la educación que se está dando, así como los métodos y las herramientas que utilizamos para comunicarnos con el usuario. La calidad de esa educación tiene que ver con la capacidad del médico, del asistencial, para mantenerse actualizado según la medicina basada en la evidencia, porque muchas veces también vemos grandes dificultades en la educación, o sea, la educación que dan no es la actualizada, es la que vimos hace 10 años. También realizar una indagación precisa, comunicar las buenas prácticas, y los métodos tienen que ver con las habilidades del asistencial para establecer una relación con el paciente que permita el entendimiento y la sensibilización del usuario frente a los cambios terapéuticos en el estilo de vida. Es necesario que aseguremos que los adultos puedan adquirir estos conocimientos y habilidades necesarias para cuidarse a sí mismos y plantear como ciudad y como institución nuevos modelos educativos que nos ayuden a aumentar la adherencia del usuario a los programas. Y ustedes saben que, como les explicaba yo ahorita, este es el pedacito del hospital, porque ustedes saben que esto no solamente el pedacito del hospital. Para poder cambiar factores de riesgo tenemos que pensar en sectores, tenemos que pensar en un abordaje intersectorial, no solamente el pedacito del hospital. Pero, como estamos en esta charla, es lo que nosotros dentro de nuestra institución podemos hacer, ¿cierto? Estrategias dirigidas al personal de salud. Aquí está, ¿cierto? Vamos a desarrollar metodologías que favorezcan ese aprendizaje. Debe haber una comunicación horizontal que genere un empoderamiento en su autocuidado y que facilite esa adherencia a esos factores, a esos cambios en el estilo de vida y al tratamiento, ¿cierto? Y vámonos con las estrategias dirigidas al personal, ¿cierto? La idea es desarrollar actividades de capacitación y sensibilización orientadas a promover el desarrollo de sus servicios con calidad y generar una actitud positiva en el equipo de salud hacia la prestación de los servicios de nuestros adultos. Entonces, ¿qué pedimos aquí? La institución debe documentar un plan que contenga esas estrategias de información, comunicación y educación dirigidas al personal de salud que elabora en ese IPS, y dentro de este plan, que puede ser un plan global, debe incluirse el tema del adulto, porque muchas veces puede estar el plan, pero no está incluido el tema del adulto. Entonces, es muy importante esta parte. Hay otro punto que no lo mencioné aquí porque en adulto es más difícil, que es la búsqueda inasistente a las actividades desarrolladas en el servicio. Es decir, si el paciente adulto no llegó a la consulta por demanda inducida, pues buscarlo, pero generalmente pues esta búsqueda de inasistentes
se utiliza para otros programas, como por ejemplo riesgo cardiovascular o control prenatal, que es el conjunto de actividades para la búsqueda activa de pacientes inasistentes y las intervenciones similares a las realizadas cuando los pacientes no asisten a una cita. Alentarlos para que lleguen, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, se debe documentar cuáles son las causas de inasistencia, por qué el paciente no viene, que si no está interesado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no viene, no tiene, la parte económica no le da. Y también se manejan unos indicadores, por ejemplo, la proporción de inasistentes en el programa, proporción de recuperación de esos inasistentes. Bueno, vámonos con la suficiencia de talento humano. ¿Qué es la suficiencia? Es el cálculo de los recursos y del tiempo requerido por el talento humano para garantizar esa realización de actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, basado en estándares y en la demanda institucional. Entonces, ¿qué preguntamos? Si la IPS cuenta con un proceso por el medio del cual se garantice la suficiencia del talento humano asistencial para la prestación de servicios con calidad, médicos, enfermeras, nutricionistas, psicólogos, auxiliares de enfermería, odontólogos, auxiliares de higiene oral. Y los recursos humanos son las condiciones mínimas para el ejercicio profesional del recurso humano asistencial y la suficiencia de este recurso para el volumen de atención. Entonces, en este punto se han tenido dificultades con el servicio de adulto, porque algunas IPS han expresado que no tienen suficiente personal auxiliar, por ejemplo, para realizar la demanda inducida. Y aún si lo tuvieran, no se cuenta con el suficiente número de médicos para atender a los usuarios, a quienes se les hiciera la demanda inducida. Por otro lado, nosotros como Secretaría hemos propuesto como estrategia para el servicio de adulto que si el paciente llega por morbilidad, por ejemplo, a mí me llegó un paciente de 45 años a la consulta y yo sé que existe el servicio de adulto y que se lo debo prestar, que debo empezar a detectar en él enfermedades crónicas, ¿cierto? Y educarlo en factores de riesgo, que son los objetivos grandes del adulto, del servicio de adulto. Entonces yo digo, yo le voy a aplicar el servicio. O sea, ¿qué voy a hacer? Yo voy a empezar a indagar por todas las enfermedades crónicas, voy a mandarle unos exámenes, le voy a hacer una demanda inducida, lo voy a educar, le voy a preguntar por dieta, por ejercicio, por tabaquismo, alcohol, salud mental, bueno, las cosas grandes. Y resulta que el paciente viene polisintomático, o sea, tiene muchas cosas. Vino por un dolor de garganta, pero además de eso sacó una lista, como muchos de los pacientes hacen. Y yo teniendo en cuenta que tengo que aprovechar esa oportunidad para prestarles atención integral y aplicarle esa consulta, pero, ojo, el tema es el tiempo, porque a veces, si el paciente, como les decía, es polisintomático, y el tiempo para cumplir con los objetivos de aplicarle un buen servicio es casi imposible, porque no le da uno el tiempo. Entonces, hemos propuesto, la Secretaría que ha propuesto, que se ordenen los exámenes de la norma y se pida una consulta para revisión de exámenes. Una consulta, no un tiempo de revisión, sino la consulta de revisión de exámenes, y ya en la revisión de exámenes aplicarle el servicio completo, ¿cierto? O sea, ya dar la educación, hacer el examen clínico de seno, que hay que hacerlo para a toda mujer mayor de 40, ofrecer tracto rectal, que es otra de las cosas que hay que hacer en adultos, o sea, que es que no hay tiempo. Calcular el Framingham, ustedes los que asistieron a la charla de dislipidemia, ¿a quién se le calcula el Framingham? ¿Al paciente sano? A ese es que es el que le calcula el Framingham, para saber cómo está. Todo esto se necesita un tiempo. Sin embargo, y además otra cosa muy importante que nosotros y hacemos énfasis en esto, es la periodicidad de esta consulta es cada 5 años. Es decir, si yo no aplico un buen servicio, el paciente no me vuelve hasta los 50 años. Sí me vuelve, y el paciente queda suelto. Entonces, por eso hemos hecho esa propuesta. Hágalo en 2 consultas si le viene por morbilidad. Nos parece muy importante el tema de la morbilidad porque muchos pacientes, aunque uno los llame, no llegan en demanda inducida. Entonces, por morbilidad vienen, hay que aprovecharlos. Entonces, esta propuesta en algunas IPS no ha tenido respuesta. Por esto mismo, por la suficiencia del talento humano. Porque no hay suficiencia de talento humano para atender estos pacientes. Entonces, ahí es donde uno se pregunta si realmente nosotros estamos teniendo un enfoque centrado en la salud o un enfoque centrado en la enfermedad. En la suficiencia de recursos físicos y tecnológicos preguntamos si se cuenta con un proceso por medio del cual se garantice la suficiencia de recursos
tecnológicos y físicos para una prestación de un servicio con calidad. Generalmente aconsejamos que se utilice los estándares de habilitación donde se describen las condiciones locativas, los equipos mínimos necesarios, los equipos tecnológicos, los equipos físicos. También preguntamos ahí si la IPS cuenta con un plan de reposición de equipos, si la IPS cuenta con un plan de mantenimiento preventivo y calibración de equipos, si la IPS soporta la ejecución de un plan de mantenimiento preventivo y calibración de los equipos. Bueno, si cuenta con el plan y si soporta la ejecución, ¿cierto? También miramos dotaciones o mantenimiento, si son las condiciones, la suficiencia y mantenimiento de los equipos médicos que condicionen procesos críticos institucionales. Evaluamos medicamentos, dispositivos médicos y su gestión, existencia de procesos que garanticen ese cumplimiento de esas condiciones legales para el uso de medicamentos y dispositivos médicos, o sea, nombre del producto, número de lote, fecha de vencimiento, bueno, todo eso. Aquí está, ¿cierto? La suficiencia de recursos físicos y tecnológicos. Y por último, nos vamos al estándar que yo creo que es uno de los más importantes, que es la auditoría para el mejoramiento de la calidad. Entonces, aquí tenemos que es la auditoría para el mejoramiento de la calidad, es la evaluación sistemática de la atención en salud, con el objetivo fundamental de mejorar la calidad de los servicios, mediante la comparación entre la calidad observada y la calidad deseada. Lo que hablábamos en el ciclo PHEVA, ¿se acuerdan? De acuerdo con estándares técnicos, científicos y administrativos previamente definidos para la atención en salud. La institución tiene documentado un proceso de auditoría interna e integral de la calidad, y hay evidencia de su aplicación periódica. Entonces, aquí, ¿qué vamos a mirar? Vamos a evaluar, entonces, como decía aquí, miren, hay una brecha entre la calidad observada y la calidad deseada, ¿cierto? Aquí vamos a mirar lo que es un programa de auditoría. O sea, ustedes tienen, si la institución tiene un cronograma de auditoría, un plan de auditoría, que es la agenda y el método como lo hacemos, las listas de chequeo, la ejecución de la auditoría, un informe y el plan de mejoramiento. Lo anterior se posibilita en la medida en que se incorporen en las actividades de los procesos de atención, se establezcan procesos de evaluación y de auditoría que permitan garantizar la mejora continua. Entonces, ¿cuál es el alcance del programa de auditoría? La evaluación de procesos, ¿cómo está mi proceso? ¿Cómo está ese proceso de promoción y prevención? Y de evaluación de adherencia a la norma. Entonces, yo debo hacer una lista de chequeo que me permita evaluar la norma para la detección de alteraciones del adulto. Porque si yo estoy pensando que quiero mejorar mi proceso, lo tengo que evaluar, porque ¿cómo voy a saber si está yendo bien o si está yendo mal si no lo tengo evaluado? Entonces, en la ciudad se ha propuesto documentar el proceso basado en ¿qué? En los objetivos del servicio. ¿Y cuáles son los objetivos del servicio? Ojo, detectar enfermedades crónicas. ¿Cuáles? Las enfermedades que nos afectan la salud pública del país, de Colombia, las que están consignadas en el Plan Nacional de Salud Pública, que son: vamos a detectar enfermedades crónicas de cáncer. ¿Cáncer de qué? Cáncer de mama, cáncer de cervix, cáncer de estómago, cáncer de pulmón y vías respiratorias, cáncer de colon y recto y cáncer de próstata. ¿Qué otras enfermedades crónicas vamos a detectar? Las prevalentes en nuestro país: TB, tuberculosis, EPOC. ¿Cuáles otras? Fundamentales: hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, obesidad. Esas son las cosas. Estas son las enfermedades grandes que vamos a detectar. Y para eso tenemos que orientar la anamnesis y el examen físico de acuerdo a esa detección. ¿Qué otro objetivo fundamental establecemos en adulto? El tema de factores de riesgo. Vamos a identificar e intervenir factores de riesgo. Entonces, esas listas de chequeo tienen que ir orientadas hacia el cumplimiento de objetivos. El tercer objetivo es la demanda inducida. Vamos a realizar la demanda inducida de otros programas. ¿Que cuáles son? Salud oral, salud visual, mamografía, citología. Y el cuarto objetivo, que también hemos definido, es los exámenes de la norma. Entonces, esa lista de chequeo debe ir orientada al cumplimiento de esos 4 objetivos. ¿Listo? Lo anterior, entonces, lo que les decía, que este proceso debe incluir, entonces, en esa lista de chequeo los objetivos. También debemos incluir dentro del proceso de adulto, si queremos documentar un proceso para fortalecer ese servicio, la demanda inducida, si decidimos hacer demanda inducida o no, aspectos técnicos, y ese
o sea, información, educación, comunicación a los usuarios, cómo voy a hacer esas capacitaciones a los usuarios, individual o grupal, y la capacitación continua al funcionario, fortalecerlo en la norma técnica de adulto, y la auditoría para el mejoramiento de la calidad. En las experiencias que hemos tenido institucionales en la ciudad, se han levantado el indicador de adherencia a la norma, claro, con lista de chequeo, y el indicador de cobertura a partir de la base de datos. O sea, a cuántos adultos de esos que están en poblaciones quinquenales estoy atendiendo. Una cobertura del 10, del 20, del 30%. Bueno, descartando pues los de programa de riesgo cardiovascular. Entonces, en la auditoría de la adherencia a la norma, tenemos que pensar en que la búsqueda de la pertinencia se alcanza cuando se compara el quehacer médico y del equipo de salud descrito o expreso en una historia clínica frente a una norma o guía de atención que previamente ha sido aprobado. Entonces, por eso es tan importante el tema de la historia clínica. ¿Se acuerdan que es lo que les decía yo? Muchas veces me he entrado a la auditoría, hacen la educación haciendo examen físico, pero a la hora de escribir en la historia clínica no escriben. Entonces, la historia clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que intervienen en su atención. La historia clínica debe diligenciarse en forma clara, legible, sin tachones, enmendaduras, sin dejar espacios en blanco y sin utilizar siglas. Muchas veces cuando la historia clínica es manual y hacemos evaluación de historia clínica, como no entendemos la letra, pues entonces la auditoría queda mal, porque si yo no la entiendo, el estándar va en un no, porque no se entiende la letra. Entonces, ojo también con eso, ¿cierto? Cada anotación debe llevar la fecha y hora en la que se realiza con el nombre completo y firma del autor de la misma. Ustedes saben que debe ser integral, debe ser secuencial, debe tener una racionalidad científica, debe estar disponible, debe ser oportuna y debe ser legible. Esto es muy importante que lo tengamos porque de todas formas en la evaluación de historias clínicas, y debemos fortalecer ese componente ahorita que miremos el cumplimiento, la historia clínica juega un papel fundamental porque estamos evaluando historia clínica. Entonces miren, aquí tengo la foto de la portada de la GAE del 2007, tenemos la resolución, podemos contar para la implementación del servicio con dos normas, la 412 y la guía 2007, y las nuevas GAE que salieron en la parte de tamizaje, que eso lo expliqué en el componente clínico. Lo otro importante es que parece que va a salir la GAE de adulto, que sería maravilloso porque entonces empezaríamos a trabajar con esa nueva GAE. Bueno, seguimos con el plan de mejoramiento. Como yo les decía, la calidad es un proyecto interminable. ¿Por qué? Porque su objetivo es detectar y solucionar problemas tan rápido como sea posible. Entonces, un plan de mejora es un conjunto de medidas de cambio que se toman en una institución de salud para mejorar el desempeño de un servicio, de un proceso o de un programa. Un plan de mejora requiere que se desarrolle en la empresa un sistema que permita contar con empleados motivados, que pongan un empeño en su trabajo, que busquen realizar las actividades y servicios de manera óptima y sugieren mejores, o sea, empleados proactivos. Una vez se tiene clasificadas las oportunidades de mejora, se debe definir para cada una de ellas, primero, cómo las voy a realizar, quién lo va a realizar, cuándo, dónde y cómo se va a verificar la acción. También es muy importante en el plan de mejora que cuando yo defino una acción, que esa acción sea factible. A veces miramos que ponen en el plan de mejora cosas que la institución no puede hacer, no coloquen lo que no se puede hacer, solo se debe colocar lo que con nuestros recursos y con la institución y los recursos que tengan disponibles se puede hacer. Entonces, finalmente se deben programar las fechas para realizar el seguimiento, porque después de que yo hago el plan, yo debo hacer el seguimiento a la ejecución del plan. Y de acuerdo a esas fechas programadas se debe definir cuándo se realizará la evaluación final y cierre del plan de mejora. Para estructurar el plan de acción hay que, primero, identificar las tareas necesarias y su posible secuencia para cumplir las acciones planteadas.
Determinar quién es el responsable de la puesta en marcha y de la ejecución de las tareas a desarrollar. El coordinador del programa, la unidad académica, bueno, el que sea. Identificar los recursos humanos y materiales necesarios para ejecutar esas tareas y definir la fecha de inicio y la culminación de cada acción. Y una cosa muy importante que podemos hacer es identificar los indicadores de seguimiento, o sea, unos productos tangibles de las tareas que muestran cómo una acción es implementada y cómo se avanza en la superación de una debilidad. Entonces, un indicador es, por ejemplo, una magnitud utilizada para medir o comparar los resultados efectivamente obtenidos en la ejecución de una acción, proyecto o programa. Por ello, la definición de objetivos específicos está acompañada de indicadores que describen mediciones cualitativas o cuantitativas e indican los resultados e impactos esperados a causa del logro de un objetivo. El valor inicial del indicador deberá especificarse sobre la situación actual, en la fecha en que se está elaborando el plan de acción. Y para el diseño de los indicadores usted debe tener en cuenta que, primero, deben ser específicos en términos de calidad y el tiempo de cumplimiento del objetivo. Es muy importante que tengamos eso en la mejora continua. Y el desarrollar un plan de mejoramiento nos permite definir mecanismos para alcanzar metas que hemos propuesto, ¿cierto? Otra cosa importante en el plan de mejora, que aquí lo tengo, aquí está, mire. Un plan de mejoramiento elaborado de una manera organizada, que prioriza y planifica las acciones de mejora y que asegura su implementación y seguimiento, garantiza el incremento de la calidad del servicio, para que sea claramente percibida por los adultos y sus familias. Este es un plan de mejoramiento, esta es una metodología que se llama metodología 5WH. Ustedes siempre que hagan un plan de mejoramiento utilicen una metodología, que también hemos visto que a veces uno es muy olímpico en hacer las cosas, no. Siempre que vamos a utilizar algo, que vamos a definir una muestra, que vamos a hacer una medición, utilizamos metodologías que ya están estudiadas. Entonces aquí es importante que miremos este plan. Entonces, como les decía, cuando yo implemento un servicio, lo documento, ¿cierto? Lo hago, lo socializo, lo verifico. En el verificar, yo identifico unas oportunidades de mejora, ¿cierto? Entonces, defino, por ejemplo, hay un complemento de un proceso, este proceso no está cumpliendo con el ciclo PHBA, este indicador no me está cumpliendo metas. Por ejemplo, en los adultos, estos adultos no están educados, hay una falta de adherencia a la norma para la detección de las alteraciones del adulto, el estándar no se alcanza. Esas son las oportunidades de mejora que yo identifico, ¿cierto? A esas oportunidades de mejora, que son las causas, yo le hago unos análisis y miro cómo las puedo intervenir. Entonces vamos a ver, ahorita ya más concreto, cuáles son las oportunidades de mejora que hemos identificado en la ciudad de Medellín, ¿cierto? Tenemos, primero, en adulto, una atención no enfocada hacia los objetivos del servicio. Tenemos grandes dificultades en la indagación e intervención de factores de riesgo, es decir, yo aplico el servicio pero no pregunto si el paciente fuma, si el paciente, la alimentación, el ejercicio. Tenemos dificultades en el tipo y calidad de la educación. A muchas veces no está soportada la mejor evidencia científica. Le decimos al paciente haga ejercicio 90 minutos a la semana, sabiendo que son 150 minutos. Entonces, ojo con eso. No tenemos dificultades en el tema de la comunicación con el paciente para empoderar al usuario, para reconocer en el otro que él también tiene un saber y que tenemos que partir de su saber para poder llegar a él, ¿cierto?, en una relación horizontal. Entonces, ¿qué hemos detectado en el convenio CITE de salud? Un problema. ¿Cuál? Que hay una falta de calidad de la atención del adulto, que incide negativamente en los indicadores de morbimortalidad. Un pedacito pequeño, pero incide. Entonces, causas, no se aplica el servicio, no se desarrollan los objetivos del servicio, y hay una deficiencia en el abordaje multidisciplinario que se le debe hacer al adulto, ¿cierto? Entonces, miren cómo es de interesante que yo identifico un problema, identifico las causas y debo plantear unas soluciones. Eso es lo que hacemos en el plan de mejoramiento, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que hemos encontrado en adulto? Que la ciudad no ha podido desarrollar el servicio de detección de alteraciones del adulto con un enfoque integral, que responda a sus objetivos de intervenir factores de riesgo y detectar oportunamente patologías crónicas, y necesitamos trascender.
del cumplimiento de la resolución 3384 y el 4505, ¿qué dicen? Básicamente, usted cumple con adulto haciendo 5 exámenes de laboratorio. Eso es lo que dice. Y eso no es el servicio de adulto, ¿cierto? Hacia la implementación del servicio con un enfoque de proceso. Estamos parados en un enfoque morbicéntrico. Rompamos ese paradigma. Y las soluciones, primero, pues que sensibilicemos a la ciudad frente a la importancia de implementar el servicio. Eso lo hemos hecho en toda la ciudad, hemos visitado institución por institución, sensibilizándolo frente a la importancia de implementar ese servicio, fortalecer el componente clínico, fortalecer el componente de gestión, como una estrategia costo efectiva para la ciudad. ¿Qué tenemos que decir? Que las IPS deben facilitar el soporte estructural para el montaje del servicio. Las IPS y las EPS también, lógico. Las actividades que pueden incluirse son demanda inducida, capacitación del personal asistencial, estrategias de educación al usuario, la implementación de formatos que nos ayuden, formatos específicos para la detección de adulto, que nos ayuden a hacer aplicar un buen servicio, mesas de trabajo para articular y coordinar acciones, fortalecer la capacitación continuada del equipo de salud y la comunicación con el usuario. Muy importantes esos dos temas, capacitación continua del equipo de salud y comunicación con el usuario. Y fortalecer la atención del adulto, como les decía, enfocado a ese cumplimiento de los objetivos, los 4 objetivos que les mencioné. Otros objetivos muy importantes es el tema del monitoreo. Si yo implemento un servicio, yo le tengo que hacer seguimiento a través de indicadores de calidad, ¿cierto? Y estrategias y metodologías de aplicación del servicio, porque, como les decía, casi no hay experiencia en Colombia, entonces tenemos que empezar a implementar estrategias y metodologías de aplicación del servicio que nos puedan dar ese cumplimiento a metas y mejorar la calidad de la atención. Estas son las metas que están relacionadas con el adulto según el Plan Municipal de Salud. Tenemos que reducir la prevalencia del sedentarismo a menos del 51%, la prevalencia del exceso de peso a no más del 45% de la población entre 18 y 64 años, y reducir la prevalencia de consumo diario de tabaco en la población entre 18 y 65 a menos del 16,7. Entonces, estos indicadores se tienen que impactar. No solo se impactan con la implementación del servicio de adulto, no lo crean. Eso es un pedacito nomás, porque hay que hacer otros trabajos con comunicación, con la universidad, o sea, son muchos sectores a los que hay que abordar para poder impactar en esos indicadores. Con APS, desde la infancia, o sea, pero nosotros como instituciones podemos hacer nuestro pedacito, que sería fortalecer el servicio de adulto. Como les decía, la calidad, el punto de partida es la evaluación, o sea que siempre que queramos implementar un servicio de una forma adecuada, tenemos que empezar a medir, tenemos que empezar a hacer evaluación de la adherencia a la norma, al servicio de adulto. Y aquí les voy a contar, ya rápidamente finalizando, cuáles han sido las calificaciones, porque esto pues lo estamos realizando con conocimiento de causa. Hemos venido evaluando la norma técnica de detección de alteraciones del adulto en Medellín desde el año 2009. Inicialmente teníamos una escala de adherencia que ustedes la ven aquí, la pueden observar, de mínimo a medio, 69% que está en rojo, significa que sí. Rojo significa que hay que hacer acción de mejora en un adecuado de un 70 a un 89 y un avanzado de un 90 a 100. Entonces miren, es que ustedes acá claramente pueden observar cómo el cumplimiento desde el 2009 al 2013 se permanece en niveles muy mínimos, 26, 41, 27, 21 y 15. En el tema de intervención en estilos de vida, intervención de la comorbilidad, la valoración clínica y las ayudas diagnósticas. Mire, por ejemplo, intervenir sedentarismo. Aquí, en estas preguntas, era intervención e identificación, es decir, si usted no preguntaba si el paciente hacía ejercicio, también saca un no, está dentro de eso por 12%. O si el paciente hace ejercicio y usted no le educaba. Pero miren esos cumplimientos tan bajitos, 12%, alimentación no se pregunta por alimentación en un 14%, tabaquismo tampoco, alcoholismo, drogadicción sí que menos, sintomático, porque en todo paciente adulto hay que preguntar si el paciente tiene tos para identificar si es sintomático respiratorio, miren un 13%. Miramos la presión arterial, esta sí estaba un poquito mejor, que era toma de presión arterial y intervención.
sobrepeso era el IMC, pero ahorita estamos evaluando también perímetro abdominal, porque ustedes saben que es más importante el perímetro abdominal que el IMC en términos de riesgo cardiovascular, entonces también está bajito. Si usted remitió, ¿se acuerdan cuando les dije que salud visual, hacemos demanda inducida hacia 4 programas, citología, mamografía, salud visual, salud oral? Entonces aquí era, si usted remitió a optómetra, que ustedes saben que la norma nos dice que es a los 4, 11, 16, 45, 55, 65 y a partir de ahí cada 5 años, entonces esa también. Si se ofreció tacto rectal, que es fundamental en el tamizaje de cáncer de próstata, mamografía fundamental en el cáncer de seno de mama, a partir de los 50, glicemia, importantísimo, aquí también encontrábamos que a muchos se les hacía glicemia y cuando les salía mayor de 100 no se les hacía la PTGO. En el cálculo del LDL, pues que ya ahorita cambió con la nueva DAI de dislipidemias, ya no se calcula por riesgo, pero pues en ese momento sí lo evaluamos así porque ustedes saben que la medicina va cambiando. La creatinina, que hicieran creatinina y que hicieran tasa, y el antígeno, pues cuando era pertinente. Entonces miren que siempre por los resultados eran muy bajitos. En el año 2014 cambiamos los criterios, es decir, colocamos unos criterios que son no negociables, es decir, los criterios más importantes y que pueden impactar la salud pública, y los criterios no negociables. En los criterios negociables trabajamos todo el tema de factores de riesgo y exámenes de laboratorio. Y miren el porcentaje, 31%. Y en los de adherencia general, un 51%. Criterios de adherencia general, básicamente lo que nos están evaluando es todo la detección de enfermedades crónicas y cáncer y el examen físico básico que tiene que tener un paciente adulto. Finalmente terminamos reflexionando en que no solamente depende de mirándolo desde un modo holístico, empezamos desde intersectorial, todas las instituciones debemos apuntar a tener un enfoque centrado en la enfermedad y no morbicéntrico, y ahí tiene que tener papel los medios de comunicación, la universidad, tiene que tener papel las EPS, las instituciones, el sector educación, bueno, un montón de sectores que si estamos apuntando a eso es a fortalecer y a cambiar estilos de vida en niños, fortalecer y cambiar estilos de vida en las familias, ¿cierto? Pero de ahí vienen, bajemos a la institución, y en la institución nuestro pedacito es el quehacer, y en ese quehacer tenemos que estar comprometidos, es la parte administrativa con la voluntad política, voluntad institucional, de fortalecer y de implementar el servicio con un enfoque de gestión, y también en el equipo asistencial es la actitud del médico frente a ese paciente, y es ese quehacer, donde a mí me gusta mucho esta frase y la termino con esa: una persona competente en el sentido amplio del término es aquella cuyas prácticas, procedimientos, valores y principios convergen. Tener oficio no se reduce a la cualidad de saber ni a la riqueza de la experiencia. Uno puede saber mucho y tener experiencia, pero si no tienes una actitud frente a ese paciente no estás impactando. Es un ideal que podemos observar cuando todos los componentes de la persona forman un conjunto armonioso. Espero que estos aspectos desarrollados en esta teleconferencia se constituyan en un elemento motivador para fortalecer en sus instituciones la evaluación de la calidad de la atención al adulto en un proceso continuo sistemático que les permita a ustedes tomar decisiones, detectar oportunamente enfermedades crónicas e intervenir favorablemente en los estilos de vida. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Si tienen alguna pregunta la pueden escribir en el chat. Vamos a dejar 2 minutos para, por si tienen alguna pregunta con respecto a este tema de la calidad en el servicio de adulto. María del Rosario.
Bueno, muy bien. Entonces no hay preguntas, entonces muchas gracias y nos seguimos viendo en el curso. Que estén bien.